¿Sentís que tu pelo no se ve tan bien como debería? ¿Sentís que compras un montón de productos y aún así tu pelo no está al 100%? Bueno, este video es para vos. Hoy te cuento qué cosas no deberías usar en tu pelo porque podrían estar afectando su salud sin que lo sepas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre diferentes productos que podrían estar dañando su pelo y a lo mejor no lo saben. Cuando tenemos el pelo dañado, nos volvemos un poco locos para conseguir un acondicionador o una máscara que nos puedan ayudar a repararlo. Pero la verdad es que si nosotros estamos dañando el pelo haciendo algo que es dañino para este, por más que usemos una máscara o un acondicionador, no vamos a ver grandes mejorías. Lo que tenemos que hacer es suspender aquello que nos está dañando el pelo. Y si después quieren, sí, se pueden comprar la mascarilla reparadora más cara o el mejor acondicionador que existe. Si se compran la máscara carísima y se siguen planchando el pelo con una plancha a 1000 grados, no tiene ningún sentido. Es por eso que les armé esta lista de 5 cosas que podrían estar dañando su pelo y todavía no lo saben. Arranquemos. Número 1. El primer producto que podría estar dañando su pelo es un shampoo sólido formulado por saponificación. ¿Qué rayos es eso? Como les conté en el video sobre shampoos sólidos, a los shampoos sólidos los podemos dividir en dos grandes grupos, dependiendo de cómo hayan sido formulados. Por un lado, tenemos aquellos que se formulan con moléculas limpiadoras, llamadas surfactantes o tensioactivos. Y por otro, tenemos aquellos que se formulan mediante una combinación de aceites y sustancias alcalinizantes. Estos últimos son los que mediante una reacción de saponificación dan como resultado a un shampoo sólido. Un shampoo sólido que en verdad es un jabón. Este tipo de shampoo sólido, producto de cómo se crea, posee características que pueden ser muy agresivas y dañinas tanto para el cuero cabelludo como para la fibra capilar. Estos productos tienen un pH alcalino alto, totalmente opuesto al pH normal de la piel cabelluda y del pelo en sí. Utilizar un producto con un pH tan distinto al normal puede llevar a que el cuero cabelludo se torne colorado, pique, arda o se lastima. El pelo puede debilitarse y terminar rompiéndose. Otra cosa que tiene este tipo de shampoos es que al ser tan fáciles de formular, muchas veces nos encontramos con opciones formuladas de manera casera, con ingredientes de dudosa procedencia y con grandes riesgos de producir efectos adversos. Si quieren optar por un shampoo sólido, la mejor opción sin dudas es utilizar un shampoo sólido que contenga surfactantes. Si quieren saber más sobre shampoos sólidos, pueden ver el video que tengo sobre el tema. Siguiente producto, colitas para el pelo muy agresivas. Sí, existen colitas para el pelo o chuflines que pueden ser muy agresivas y que pueden terminar por dañar el pelo. No sé cómo le llamarán ustedes a las colitas. En el interior le decimos chuflines. Acá en Buenos Aires se les dice colitas. ¿Cómo les dicen ustedes a estas cosas para atar el pelo? Díganme acá abajo en los comentarios. La verdad es que existen diferentes tipos de colitas. Las mejores, sin dudas, son las de satén, las de seda. Están hechas con materiales gentiles que no cortan al pelo cuando lo atamos. Por otro lado, tenemos este otro tipo de colitas de plástico, de tanza O de goma. que son muy agresivas y que son capaces de cortar al pelo cuando lo atamos. What? Mother... Especialmente si lo atamos de forma muy tirante o si tenemos mucho pelo sostenido por una única colita. Veo muchas tiendas de cosas para el pelo, sobre todo esa sección para nenes chiquitos, que hay de esas colitas de plástico, las que parecen cables de teléfono, de los teléfonos viejos, los de línea, los que estaban en casa. Me da dolor de solo pensar en atarme el pelo con eso. En mis días de guardia, allá cuando estaba haciendo mi primer año de clínica médica, Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. veía que muchas personas se ataban al pelo con los guantes de goma, esos que utilizamos en el hospital los médicos. ¿Alguna vez lo intentaron? Es como atarse el pelo con tijeras, corte asegurado. Las cosas que hacemos los médicos cuando estamos de guardia, o sea, es tremendo, solo queremos sobrevivir. Si sienten que tienen mucho frizz, que tienen muchos pelos cortitos, que no entienden cómo aparecen, si sienten que tienen el pelo cortajeado, atarse el pelo con productos inadecuados podría ser la causa. Siguiente producto, cepillo
cepillos o peines inadecuados, especialmente cepillos con cerdas de jabalí, peines metálicos o cepillos con cerdas poco flexibles. Utilizar cepillos o peines inadecuados puede llevar a que el pelo se llene de frizz, que se debilite y que se quiebre. Gran parte de los daños ocurridos sobre el pelo aparecen cuando lo peinamos de manera inadecuada, porque sí, el pelo debe peinarse de manera adecuada. No, nada fácil en esta vida, ni siquiera peinarse. Cepillos con cerdas rígidas, duras, poco flexibles, son capaces de lastimar la fibra capilar y alterar su aspecto final. Ni hablar de si tenemos un pelo ondulado, con rulos o con tendencia a enredarse. ¿Quién no ha visto a alguien de pelo largo desenredándose los nudos con un cepillo de cerdas duras a los tirones? ¡Ay, qué dolor! Me baja la presión de solo pensarlo. A la hora de elegir un cepillo, debemos optar por cepillos de cerdas flexibles que acompañen a las fibras capilares sin generar fricción ni tironeos. Los peines deben ser de dientes anchos que eviten el tironeo sobre los nudos o sobre las ondulaciones que se puedan formar en el pelo. Cepillos o peines como estos debemos cambiarlos. Debemos cambiarlos por otros como, por ejemplo, estos. Y sí, no es suficiente contar con un cepillo o un peine adecuado. Debemos saber cómo usarlos. Las personas con pelo lacio deben peinarse el pelo cuando está seco. Al estar húmedo el pelo está débil y con mayor propensión a lastimarse. Las personas con rulos deben hacerlo cuando el pelo está húmedo. Para disminuir las chances de enganchar al pelo y lastimarlo, recuerden que el pelo es más dócil cuando está húmedo, y para no aumentar el frizz, no aumentar el volumen y no desarmar los rulos. La técnica de cepillado también es crucial. Al pelo debemos peinarlo de abajo hacia arriba, por secciones, nunca de arriba hacia abajo. Así, miren, de abajo hacia arriba, por secciones, no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siendo gentiles. Si tienen un nudo, no tironeen del nudo para desarmarlo. Por favor, nunca, jamás, jamás de los jamases, desarmar los nudos a la fuerza. Nunca hacer esto. Si se les enredó el pelo, humedézcanlo, apliquen acondicionador y desarmen el nudo con los dedos, pero nunca por la fuerza con un peine o con un cepillo. Haciendo esto no van a hacer más que lastimarlo. Siguiente producto que puede estar dañando su pelo. Otro tema polémico: planchas o secadores sin utilizar protectores térmicos. Las planchas o secadores, si bien son una agresión para el pelo, las usemos como las usemos, se transforman en un arma mortal para la fibra capilar si las usamos sin un protector térmico. Los protectores térmicos son productos que recubren al pelo y lo protegen del daño directo producido por las planchitas o los secadores. Estos son capaces de generar una especie de capa protectora que evita que la cutícula se dañe. Las planchas y los secadores son capaces de alterar la estructura proteica del pelo, que lleva a que este se torne más débil, aparezca frizz y que tenga mayor tendencia a quebrarse. El protector dérmico debe aplicarse sobre el pelo y no sobre el cuero cabelludo. Luego se puede peinar el pelo suavemente para que el protector se distribuya de manera uniforme y así obtener una mejor protección. Si sos de usar planchita o secador y todavía no incorporaste el protector térmico, es momento de que lo consideres. Siguiente producto. Si bien este no hace mal como el resto, la verdad es que en el 99% de los casos no hace nada. Por ende, estarían gastando plata y esfuerzo sin sentido. Estoy hablando de los famosos suplementos de biotina. Seguramente los habrán visto en la tele, en internet, en alguna propaganda. Habrán escuchado de algún influencer que los toma y que dice haber cambiado su pelo un 100% tomando biotina. Bueno, mentira. ¿Por qué lo dice tan brusco? La biotina es una vitamina prima hermana de la famosa vitamina B12. Cuando nos hace falta la biotina, el pelo y las uñas se pueden ver alterados. De ahí nace el mito que dice que tomar biotina nos arregla todos los problemas del pelo. Qué gracioso. El tema con la toma de biotina es que para que esta pueda causar un cambio positivo sobre el pelo, se necesita que, primero, que haya un déficit de biotina que sea real, el cual prácticamente es imposible. Una dieta balanceada suele ser suficiente para cubrir nuestras necesidades de biotina. Se puede ver déficit de esta vitamina en casos puntuales, como por ejemplo personas que sufran de alcoholismo o que sufran de algún cuadro de mala absorción intestinal. Se puede ver también en personas que toman muchos antibióticos por tiempo prolongado. Personas sanas
coman bien, que tengan déficit de biotina. Es rarísimo. Otra cuestión que debe existir para que la biotina realmente funcione es que haya una alteración en el pelo que sea secundaria al déficit de biotina, que como dijimos antes es prácticamente imposible. Si yo tengo el pelo hecho pedazos porque me lo plancho cuando todavía esté mojado, o se me cae el pelo porque tengo un cuadro de alopecia androgénica, la verdad es que tomar biotina no me va a hacer nada. Antes de embarcarse a tomar biotina, mi recomendación es que consulten con su dermatólogo para detectar la causa de su pelo dañado o de la caída. La mejor manera de detectar un déficit de biotina es dosándola en un estudio de sangre. Si tenían pensado comprarse un suplemento con biotina, les aconsejo que gasten la plata en otra cosa. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.